Ser feliz es una meta a la que todos queremos llegar, pero indiscutiblemente tenemos ideas muy diferentes de cómo lo vamos a poder lograr. Siempre ha sido muy fácil pensar que la felicidad es un resultado, pero el desafío está en que día a día tú tomes la decisión de serlo independiente de los retos que la vida te ponga. Así que hoy vamos a ver unas formas muy importantes para ser felices. Y nos acompaña hoy nuestra coach profesional, Paula Lotero. Ella también es practitioner en PNL y eso es muy importante saberlo porque ella, con lo que nos va a decir, nos va a ayudar a hacer ese clic y tomar la decisión de ser felices todo el tiempo. Bienvenida, Paula. Gracias, Claudia. Bueno, viajeros, un tema que a veces puede sonar muy cliché por lo que tú decías. Cada uno tenemos un concepto diferente de la felicidad. Sin embargo, no lo podemos quitar del radar porque todos los días la idea es trabajar en pro de eso, independiente de cuál sea tu definición de felicidad. Y tú lo dices, todos los días estamos en pro de serlo y a veces la vida nos sube y nos baja, nos pone retos, desafíos y incluso las que somos padres o mamás nos preguntan qué queremos de que sean nuestros hijos y lo primero es que sean felices. Eso es lo primero, ¿cómo? No sabemos, pero es importante que cada uno de nosotros viajeros interiorice el concepto de felicidad y empiece a trabajar diariamente en eso. Entonces, como siempre lo hacemos aquí en Sin Límites, vamos entonces a empezar con qué es la felicidad, Pablo. Bueno, Claudia, definir la felicidad con un concepto, pues teniendo en cuenta lo que decíamos hace un momento, para las personas, la felicidad puede abarcar muchas cosas. Para unos puede ser las cosas materiales, para la otra logros profesionales, con los hijos, con la familia, con el entorno, ¿cierto? Entonces, definir esa palabra como tal creo que sería un reto, ¿cierto? Sin embargo, mi definición o mi percepción de felicidad es encontrar esa tranquilidad y encontrar esa tranquilidad a través de las decisiones que tomamos todos los días enfocadas en esas cosas que queremos hacer y tener, ¿cierto? Entonces, a la medida que haya esa coherencia, nos vamos a acercar cada vez más a tener una vida más llena de momentos felices, porque vivir en una felicidad plena creo que no existe, ¿cierto? Pero entre más momentos y más acciones acumulemos en nuestro día a día que nos lleven a lograr esos objetivos, esas metas, esos sueños y que nos generen esa tranquilidad, pues finalmente vamos a acumular momentos de felicidad. Claro. Y esa sensación, como tú dices, de paz, de tranquilidad, de vivir en plenitud, no quiere decir que no vamos a tener situaciones desagradables. Las vamos a tener, pero el hecho de aprender a afrontarlas, de tener una posición frente a ellas, también nos va a generar esa tranquilidad y esa paz, y eso también hace parte de la felicidad, porque la vamos a gestionar, ese obstáculo lo vamos a sobrepasar y entonces terminaremos siendo felices, ¿verdad? Así es. Bueno, como hemos dicho desde que empezamos, la felicidad es una decisión, ¿sí? Pero Paula, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué acciones podemos tomar para decidir ser felices? Bueno, lo primero es lo que tú acabas de decir. Debemos tener esa decisión definitivamente de interpretar esas experiencias, como tú lo decías, no todo va a ser color de rosas, no todo va a ser acorde a lo que nosotros queremos o como nosotros esperamos que sucedan, ¿cierto? Siempre van a haber situaciones que nos van a retar y que posiblemente nos van a robar o que nos van a robar esa tranquilidad, ¿sí? Sin embargo, es cómo interpretamos, cómo recibimos esa información, cómo la asumimos. La asumes y te quedas sumida y te victimizas, te quedas tú dando vueltas en el peor escenario, en los malos pensamientos, en la mala energía, en la mala vibra, en lo peor que pueda pasar. ¿Sí? ¿Ves cómo empiezo yo a cambiar no a cambiar las experiencias, no las podemos cambiar, pero sí la interpretación, la mirada que yo le empiezo a dar a esas experiencias, ¿cierto? E ir empezando a vincular esas buenas acciones de las que les vamos a hablar ahora como hábitos, ¿cierto? Y que no estemos en esa ansiedad, en esa carrera loca de encontrar la felicidad, sino que vayamos caminando nuestra vida en el día a día con esa coherencia de la que les hablaba hace un momento, ¿cierto? Lo que pienso, lo que hago y lo que digo va hacia
esa dirección de ese objetivo, de esa meta, de cómo me quiero sentir, de lo que quiero lograr. Entonces eso me va acumulando, como les decía, esas acciones de todos los días van acumulando esa tranquilidad y esa felicidad a la que quiero lograr. Entonces, definitivamente la felicidad no es una meta, no es un objetivo. Yo decido vivir todos los días sumando acciones que me generen esa felicidad. Mira cómo nos va cambiando el concepto con lo que Paula nos dice, porque en otras palabras, y lo hemos escuchado en varios escenarios, y es la felicidad no es un lugar, es el camino que transitamos cada día, porque nos quedamos manicruzados esperando a que nos llegue o esperando a que algún día vamos a ser felices, y resulta que así no es. Así es, Claudia. Y es súper clave entender que nosotros esas acciones las podemos enfocar desde dos maneras, ¿cierto? Nuestro mundo exterior, ¿qué hay en nuestro mundo exterior que nos puede proveer para tomar acción en ese día a día? Pero también de adentro hacia afuera, o sea, ¿qué tengo yo dentro de mí que me va a permitir esas acciones y avanzar en el día a día de acuerdo a eso que quiero lograr, ¿cierto? Llámese felicidad, tranquilidad, éxito, no sé cómo lo queramos llamar, porque cada uno tiene una definición distinta, pero siempre en pro de sumar acciones que me generen pues esa sensación de felicidad. Y yo siento, Paula, que esas acciones que tú vas a decir ahorita nos van a ayudar mucho independiente de la circunstancia que estemos viviendo, ¿cierto? Entonces, cuéntanos cuáles son esas acciones que podemos desde ya empezar a hacer, a poner en práctica para ser felices. Bueno, quiero compartirles inicialmente algunas acciones de las cuales nos podemos proveer. El mundo nos proporciona ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos proporciona? ¿Qué es lo más grande que yo digo que eso nos recarga? La naturaleza. La naturaleza. Los animales, el árbol, sembrar un árbol, esas cosas que están allá de las cuales nosotros nos podemos proveer para lograr encontrar esa tranquilidad y esa paz para tomar mejores decisiones. Entonces, ¿qué puedes empezar a hacer en ese contacto con la naturaleza? Caminar descalzo sobre un parque, como dice por ahí, abrazar el árbol, ¿cierto? Entonces, ese contacto con la naturaleza es súper importante, ¿cierto? Otra muy buena acción es cómo nosotros podemos cuidar nuestro cuerpo, ir a caminar y juntar esas dos cosas, ir a caminar al parque, entonces ahí están las dos cosas. Si tú no haces deporte, por ejemplo, entonces empieza a incorporar ese hábito 5 minutos, luego 10 minutos, luego 15. Si ya haces deporte, intenta hacer otra cosa diferente, ¿cierto? Meditación, respiración, que involucres cosas nuevas y acciones nuevas a tu vida que le empiecen a dar sentido, que no se te vuelva una rutina, porque a veces también les pasa eso, ¿cierto? No, es que mi vida es muy rutinaria, yo no le encuentro sentido a nada. Entonces, en la medida que nosotros estemos movilizando, generando nuevas conexiones neuronales a nuestro cerebro, pues vamos a estar más alertas, vamos a estar más presentes, a acumular nuevas experiencias. Y ahí viene también entonces hacer algo bueno por alguien. Sí. ¿Qué produce todas esas acciones que yo les estoy mencionando? Serotonina. ¿Y la serotonina qué? Es esa hormona que me va a permitir un estado alto, un cambio de energía que nos va a mantener en un estado de agrado, en un estado de alegría, en un estado de satisfacción. ¿Cierto? Entonces busca cómo puedes ayudar a alguien. Un consejo. A veces una sola sonrisa, ¿cómo puede ayudarle a alguien? ¿Cierto? Si lo puedes hacer también desde la parte económica, desde tus posibilidades, excelente. O ir a cumplir una labor social en algún sitio, ¿cierto? Entonces yo estoy segura que podemos encontrar muchas formas de hacer una obra social por alguien. Lo otro es aprendamos cosas nuevas, estemos dispuestos, modo aprendiz todos los días. Cojamos el cuaderno, cojamos la mochila todos los días y estemos en esa posición y en esa actitud de aprendizaje. Una frase, una manualidad, no sé, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué puedes? No, me gustaría aprender de eso, pero no sé cómo. Empecemos a indagar, a preguntar con personas, con amigos, ¿qué cosas nuevas podemos hacer? ¿Cierto? Y lo otro es, conversemos más con las personas. Pero a veces estamos con las personas y es ese silencio, pero entonces estamos en el chat. Y nos perdemos de la posibilidad de compartir con esas personas presentes, o hagamos una llamada. ¿Hace cuánto no llamas a un familiar, inclusive al papá, a la mamá, una hermana?
Entonces, abrir esos espacios también nos van a dar ese grado de satisfacción de preguntar, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo te sientes hoy? ¿Sí? Entonces, esas conversaciones también nos pueden alimentar el alma y lograr encontrar pues como esa felicidad y esa tranquilidad que queremos. Entonces, mira que en el exterior, en el mundo, podemos encontrar herramientas y acciones sencillas que podemos empezar a implementar en nuestro día a día, pues para lograr ese estado de satisfacción. Ahora, ¿qué acciones podemos hacer nosotros desde adentro? Se nos corresponden a nosotros y que podemos hacer e implementar, ¿cierto? Cuidar nuestro sueño, dormir mejor. Si sientes que no descansas bien, mira qué cosas estás haciendo antes de dormir. Lo ideal es tratar de dejar los dispositivos móviles como mínimo 1 hora antes, no tocarlos, no verlos, con lo último que tú ves o que escuchas o que esa última situación o experiencia te la llevas a la cama. A veces en la medida que estés más tranquilo y te prepares para ir a dormir, no es que el día súper agitado, no sé qué, 10 de la noche ya me voy a acostar. No, la idea es tratar de hacer una rutina para irnos a dormir. Si sientes que no estás durmiendo lo suficiente, trata de ir 1 hora antes o empieza 15 minutos, 10 minutos, no sé, ¿cierto? Entonces, de esa manera vas a cuidar tu sueño, vas a tener mejor energía. Cuando no dormimos bien, el día se hace mucho más pesado, ¿cierto? Proponte metas, proponte planes para lograr, ¿cierto? Y cosas sencillas y que una meta la desgloses en metas y tareas más chiquitas y que vayas premiándote una a una por cada logro que tengas, porque lo que hablábamos no es esa meta la que te va a dar la felicidad, no es recibir el cartón, no es culminar ese viaje, es el recorrido, es cómo logras cada una de esas metas lo que te debe dar esa satisfacción, esa sensación de que estás vivo, de que estás viva, de que estás luchando por algo que vas a lograr y que vas a alcanzar. Porque normalmente cuando terminamos, ¿qué decimos? ¿Y ahora qué sigue? Y entonces, ¿ahora qué? ¿Sí? Entonces es una acumulación de acciones todos los días. Cuando sintamos que estamos como bajitos, como que no estamos en esa sintonía de disposición, de alegría, trata de traer a tu mente alguna experiencia, alguna situación, alguna persona que te haga sonreír, ¿cierto? Y eso desde la programación neurolingüística es súper poderoso, ¿cierto? Porque para la mente es lo mismo hacer que pensar. Entonces, si tú te imaginas a esa persona que te genera mucho agrado, que quieres mucho, mucha satisfacción, o alguna experiencia que hayas vivido donde te dé mucha alegría cuando recibiste, no sé, tu graduación, cuando compraste tu apartamento, tu casa, cuando tuviste tu bebé, no sé, ese momento alegre, trata de recordarlo y que se plasme esa sonrisa en tu cara. ¿Sí? La visualización es una herramienta muy poderosa de la programación neurolingüística que podemos sacarle mucho provecho. Y esa también tiene mucho que ver con la PNL y es aprender a cuidar nuestros pensamientos. Tenemos más de 70,000 pensamientos al día. La gran mayoría de ellos son negativos, pensando en el miedo, pensando en la frustración. Y si nosotros logramos hacer conscientes esos pensamientos, pues podemos cambiarlos y modificarlos en línea a eso que nosotros queremos o a ese estado al que queremos llegar, ¿cierto? Evitar más momentos de cortisol y aumentar más momentos de dopamina. ¿Cierto? Son unas de ellas, entonces me lleva al estrés, sí, ¿cierto? Mientras que la otra me lleva exactamente, nos saca de ese estado y nos va a permitir entonces pues acumular más momentos de felicidad. Recuerden, no hay una felicidad plena, pero sí podemos acumular momentos de felicidad que me van a llevar a tener una sensación de agrado todo el tiempo. Y como tú lo decías, eso no significa que no vayamos a tener retos, que no vayamos a tener experiencias en las cuales nos sintamos incómodos, pero cómo experimentamos esas o cómo las afrontamos y las afrontamos. Así es que ahí tienen acciones concretas, fáciles, sencillas, que pueden aplicar desde ya para que empiecen a sumar momentos más felices. Momentos más felices que se van a traducir en millas viajeros, en millas recorridas en ese viaje interior que estamos haciendo,
Y en definitiva, depende de ti, viajero. Depende de ti tomar esa decisión para que a partir de hoy seas feliz en todo momento. Y tomes acción paso a paso, sin grandes acciones. Estas no son acciones extremas, sino que son pequeñas acciones que nos pueden hacer la diferencia en nuestra vida. Así que bueno, nos vemos en 8 días. Recuerden que siempre 6 de la tarde por nuestro canal @okdigitalpereira oficial en YouTube, en Instagram y en Facebook.